Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec nuevamente desde Fatewar. Espero que se encuentren bien, trayéndoles videito del Valle de los Espíritus, un par de fragmentos de los combates que tuvimos a campo abierto, rallies, movimientos, rotaciones que hicimos por el mapa y obviamente las novedades del nuevo Valle, ¿no? Las mecánicas y el nuevo sistema que nos han introducido los desarrolladores que sinceramente han pegado un volantazo porque... principalmente con el tema de las facciones, es decir, ya no es como antes que tenías 8 alianzas o 12 alianzas en un grupo y entre ellas elegían quién quería aliarse con quién, la mayoría de las veces en base a la posición, otras por ideología, y después te peleabas, ¿no? Bueno, ahora el juego elige tus aliados y elige tus enemigos. Te ponen en una facción con 4 alianzas o con 6, creo que vi grupos que tenían 6 contra 6, y obviamente desde ahí peleas. El tema ahí es el emparejamiento, que es otra cosa que vamos a tocar, porque me parece que algunos grupos estuvieron interesantes, estuvieron bien emparejados, pero otros, la verdad que estuvo bastante dispar la cosa. Ahí estoy mostrando un poquito el mapa, como estaba. Dawn y Mercenaries son los principales que van a estar en esa facción roja oponente nuestra, y en la nuestra los principales somos RPM y FWB. Ahí estamos enfrentándonos a Mercenaries que dieron toda una vuelta de calecita tremenda al mapa y llegaron hasta este punto que está en el centro de nuestra zona 2. Entonces, todo el laburo que hizo Mercenaries ahí, la verdad que impecable y destacable. Obviamente porque esto se está grabando en el segundo día y creo que no podías tomar los pasadizos hasta las 12 horas del servidor, me parece, si no me equivoco. Entonces, la cuestión acá es que tuvieron que rodear todo para llegar a este punto específico del mapa. Y la verdad que lo hicieron bastante bien, como les digo, y metieron muy buena presión, porque ustedes piensen que acá era Mercenaries solitos ellos, contra RPM, FWB, y creo que estaba NOR también, que estaba en nuestro grupo, NOM, que son alianzas que la verdad no conozco mucho. Pero bueno, tuvieron su participación también, obviamente mucho menor que lo que hicimos las dos alianzas principales, pero bueno, estuvieron ahí, que es lo que importa. Actividad, un par de tropas ayudaron. Después vamos a ver, como les digo, cuando terminen los fragmentos vamos a atacar o bueno, ver todas las novedades que nos ha traído Fatewar con este nuevo valle, ¿no? Y como les digo, pelea muy reñida para haber sido un 2 contra 1 en este caso. Ya saben que Mercenaries la verdad se la banca bien. Y como están viendo ahí, tienen a Overlord defendiendo, que eso es otra cosa nueva que han metido. Con esto de las facciones vos podés prestar ballenas, entonces Overlord está en Dawn del servidor 1, nada que ver con Mercenaries. ¿Qué hizo? Bueno, mandaba sus marchas para que les pueda tanquear a Mercenaries. Por eso que también acá Mercenaries la verdad que se la estaba bancando también, principalmente porque tenían las ballenas de Dawn defendiéndole las torres y ellos nos atacaban con Clea, que era el principal rally leader de ellos, ¿no? Es el principal, porque la verdad, esto yo siempre lo destaco, y Mercenaries es una alianza que tiene la mitad de poder que RPM, por ejemplo, y la mitad, o incluso un tercio del poder que muchas alianzas en el juego, y pelean como si fuesen una de las más top. Es decir, si estos tipos tuvieran una ballena al estilo Reco o Bormos del servidor 2, o no sé, unas del servidor 1, o al estilo Abel o Mason, si tuvieran una sola de estas ballenas en Mercenaries, esta alianza, mamita, serían prácticamente intocables, así les digo. Porque con lo que tienen, que no es poco, es bastante, a falta de tener Krakens, pelean como si los tuvieran. Y no se rinden, no se rinden los locos, hasta no gastar la última tropa no paran. Ahí estamos viendo el pasadizo, esto ya son las 12 del servidor, como pueden ver, 12-14 minutos, y ahí ya abrieron los pasadizos. Y el tema con esto es que se nos complicó mucho por esto que ven acá, chicos. Esto es un bug tremendo, que otra cosa que ha pasado. Este es el único pasadizo en el que ha pasado esto, y es que, como pueden ver, Dawn puso castillos en el área del pasadizo. ¿Dónde la viste que pase eso? Nosotros lo probamos en todos los otros pasadizos del mapa, en ninguno se pudo. Dada la casualidad, justo en el push que nos hace Dawn y que encima tomaron ellos el pasadizo, porque estuvo reñido ahí, fue cuestión de suerte quién lo tomaba, lo lograron tomar ellos, bueno, salieron ganando en ese sentido porque pudieron poner castillos del otro lado y tanto que los ayudó para poner una torre, que encima metieron mucha presión, porque esa presión nos la ejercieron desde las 12, 13 del servidor hasta las 16, 17. Estuvieron prácticamente 3 horas seguidas metiéndonos 4 rallies simultáneos. Todas esas torres rosas que veían ahí, bueno, las estaban atacando, ahí ya se están yendo, como pueden ver. Costó mucho, varias horas, fue puro desgaste, pelea de desgaste, a ver quién tenía más tropas, y lo logramos sacar adelante, como les digo. Pero la verdad que fue el momento más bisagra y el que más nos costó, debo decir, porque como les digo, estábamos defendiendo 4 rallies al mismo tiempo, 3 banderas siendo atacadas por parte
de Dawn, el pasadizo y después un quinto rally que era el de Mercenaries, porque eso que les estoy mostrando ahí es Mercenaries presionando por arriba. Entonces estábamos defendiendo 5 rallies al mismo tiempo gracias a ese bug que el juego les regaló, poder ponerse del otro lado del pasadizo, porque el tema ahí es que vos te podías hacer TP al otro lado, que era lo que hizo Dawn, y negarnos los Garrison a nosotros al pasadizo. Entonces lo que hacía era darles la ventaja en campo abierto a ellos. Entonces por eso digo, bastante enojado nosotros con ese punto en específico, pero bueno, lo logramos sacar adelante, como les digo. Se frenó acá un poco la acción y lo que hicimos fue tomar el pasadizo por la parte de arriba, que no sé si lo voy a mostrar, sí, lo mostré por ahí más o menos. Ahí estoy mostrando un poco el medio, faltaban media hora para que abra, como pueden ver, y ahí nosotros logramos vencer a Mercenaries, vencer el pasadizo, ¿no? Y ahí quebramos un poco, metimos un par de banderas tratando de hacer la famosa pinza para rodear este pasadizo que estaba de este lado y tratar de atacarlo por los dos lados, ¿no? Meterle presión en múltiples bandas y así lograr intentar frenarles la ofensiva que tenían ellos. Y dio resultado, como pueden ver, tomamos el centro a las 0-0 y viendo esta presencia me parece que se rindieron entre comillas, tiraron la toalla por el segundo día, porque todavía queda todo este tercer día que no lo vamos a grabar. Pero bueno, como pueden ver acá ya nos estaban ofreciendo resistencia a ellos y nosotros aprovechamos a quemarles banderas, a intentar quemar castillos para que obviamente si ellos intentaban hacer algo mañana, por lo menos que estén un poco desgastados, ¿no? Algunos de sus jugadores, muchos castillos que tenían 2-3 millones de tropas, 1 billón de cada recurso, bueno, lo aprovechamos y esto fue también mucho beneficio para nosotros, créanme, porque ustedes piensen que 1 billón de cada recurso para muchos de nuestros jugadores que necesitan esos recursos para curarse, más todo el tiempo que nos dieron para regenerar las tropas, la verdad terminó siendo lo que los sentenció, entre comillas. Porque los tipos hubieran mantenido la presión acá, ustedes piensen que eran las 0-0, podías curarte y regenerar e intentar seguir pushando, porque la presión estuvo muy buena, como les digo, por parte de ellos, pero prefirieron replegarse, curarse para las siguientes horas que iban a venir en unas 16 horas después de lo que están viendo ahora mismo. Pero aprovechamos nosotros, como les digo, empezamos a acelerar castillos, tomar los recursos, muchísimos recursos, la verdad, lo aprovechamos a full, como les digo, todas las alianzas, tanto RPM como FW y también un par de los otros que estaban en nuestra facción, y farmeamos muchos recursos, kills también. Este jugador, por ejemplo, Dran ahí, 284 millones, es un jugador que tenía 3 millones y medio de tropas, más o menos, bueno, son 3 millones y medio de tropas que no tenían el día de mañana para pelear, gracias a esto que estábamos haciendo. Le hicimos un rally ahí, que también lo tengo en los reportes, después vamos a ver los reportes hacia el final del video. No quiero que dure mucho, porque esa es otra cosa. Muchos reportes no los logré juntar, o los tengo, pero los vamos a ver muy por arriba. Es decir, tampoco quiero que dure una hora. Me gustaría que el video sea de media hora como mucho. Pero bueno, ahí le estábamos bajando toda la vida. Y esto ya es cambiazo de día, como les digo. Como ven el reloj 16:22, 16 horas después de lo que era, empezó el push de nuevo por parte de Mercenaries y Dawn, que para nosotros ya habían tirado la toalla, pero bueno, nos sorprendió. Yo ahí vi estos movimientos, ni bien vi eso. Fui al Discord, pinga a todos, conéctense que Dawn está poniendo banderas y Mercenaries también. Y bueno, les metimos pelea. Ahí metí un corte tremendo, la verdad, chicos. No grabé lo que pasó porque fueron peleas en la ruina. Estuvo interesante, la verdad. Hubiera estado bueno ponerlo, pero capaz que eran 10 minutos más de combates. Pero bueno, los logramos vencer en ese sentido. La presión no fue muy buena por parte de ellos. Les faltó la ballena de Dawn, principalmente el que se llama Fate no sé cuánto, que tiene muy buenas estadísticas de infantería. Yo creo que con ese tipo podrían haber llegado un poco más lejos, pero bueno, no lo tuvieron en línea. Creo que es un jugador asiático, por eso que el horario no lo beneficiaba mucho. Pero bueno, yo hubiera intentado, o sea, ya que hicieron el push, lo hubieran hecho con ese jugador, ¿no? Pero bueno, tenían un tipo con 400 millones desconectado que lo podrían haber aprovechado, ese es mi punto. Pero bueno, nos ayudó bastante a defender con más facilidad, digamos. Ahí estábamos seriando a Drank, que lo muestro igual porque esto es un chiste interno que hay entre la comunidad, ¿no? Porque el jugador es un muy buena persona, pero el loco ponen $500 por la cabeza del tipo, ¿no? Quien quema a este tipo le pagan $500. Bueno, ahí lo mostré en el video y ya está, estamos esperando la paga. Desde RPM estamos esperando la paga del que tiró esa. Pero bueno, ahí nada, más que nada era ejercer presión. Y bueno, chicos, acá ya sí estamos en vivo en las últimas horitas del valle, las últimas 2 que nos quedan, que ya aprovecho para grabar más o menos cómo están las cosas ahora mismo, explicarles un poco lo que han visto en el video y también las novedades, ¿no? Las cosas que me gustaría tocar de estas nuevas mecánicas o sistemas, ¿no? Lo principal son las facciones, es decir, las facciones ya saben que están posicionadas acá y el posicionamiento no está mal, es decir, lo tengo que admitir en ese sentido porque
Por lo que vi yo en mi grupo y en otros grupos tratan de poner las alianzas más fuertes emparejadas con las más fuertes. Es decir, no es que te ponen a RPM acá y te ponen a Dawn en la otra esquina, cosa que ellos se puedan abusar por completo de las alianzas débiles que están acá. No, acá lo hizo bien el juego y puso a Dawn en este lado y a RPM acá, entonces somos las alianzas más fuertes de este valle y nos teníamos que pegar. La verdad en mucha pelea no hubo, el primer día de hecho fue toda esta zona, esto no lo tenían, o sea lo tenían construido, fueron por las ruinas pero los logramos pushear y los frenamos acá, entonces esto se quedó acá en stand-by, nunca más pushearon, hasta ahora que no sé si van a intentar algo en estas últimas horas, lo tenemos a Mason igual acá campeando y viendo por si intentan algo, está atento. Después acá, esto fue uno de los principales errores que ya tiene este valle, que es esto que está acá. Lo tomó FWB y esto nunca más lo pudimos tomar nosotros. Nosotros acá, ustedes piensen que teníamos banderas que estaban conectadas hasta acá. Y nuestra idea era pasar por acá y ya entrábamos en la zona 2, como ellos nos habían hecho con Mercenaries que hicieron por acá. Porque Mercenaries vino todo por acá y dieron la vuelta hasta por acá y llegaron hasta esta zona. O sea, hicieron todo este quilombo para llegar a nuestra zona 2. Bueno, nosotros lo podríamos haber hecho si hubiéramos tomado este pasadizo. El tema acá es que esto lo tomó FWB. Y esto nos arruinó por completo porque nunca más lo pudimos tomar. ¿Qué hizo Dawn acá? En lugar de tomarle el pasadizo a FWB, no lo tomaron. Lo dejaron así como estaba. Entonces, nuestras banderas se quedaron acá. Nosotros no podíamos cruzar al otro lado y tenían garantizado, por lo menos por 2 días, seguridad total en su zona 2. Entonces esto ya acá nos arruinó por completo, haciendo el único acceso que teníamos posible a su zona 2, este que estaba acá, que ya lo tenía Mercenaries. Entonces la verdad que era imposible llegar desde lo que viene siendo RPM hasta esta zona que está acá. Bien chicos, pequeño cortecito por ahí, disculpen si se escuchan ladridos de fondo, ya no lo puedo evitar, la verdad que le tengo una paciencia al vecino porque tiene un zoológico de perros y no cualquiera, créanme, no cualquiera vive con un zoológico de perros al lado de su casa, créanme chicos. Pero bueno, siguiendo con los errores, otro garrafal es este, es decir, no podés atravesar una montaña con banderas, ¿qué sentido tiene esto? Pero bueno, esto es algo que ya venía ocurriendo igual en valles anteriores, pero en este se vio como nunca, principalmente a raíz o en consecuencia de lo que yo les decía con el tema de los pasadizos, no poder tomar el pasadizo un aliado. Bueno, ¿a qué recurrió mucha gente? A intentar buscar bugs en el mapa en donde podés abusar esto para atravesar, porque si no, cagaste, literal. Es decir, si RPM no hubiera podido hacer esto que está acá, este valle lo hubiéramos perdido como en la guerra. Hubiera sido totalmente aburrido, nosotros encerrados acá, nadie nos hubiera venido a buscar y GG, ganaba el oponente con mucha facilidad. Entonces, porque ustedes piensen, si no podíamos hacer esto, no podíamos atravesar ninguno de los pasillitos que está acá, porque los tienen nuestros aliados, FW ahí, NOM también los tienen todos estos, entonces por ahí no podías pasar. Estos que están acá, que salen en gris, también los tienen nuestros aliados, FW, y como no lo puedes tomar, nos quedamos encerrados. Y este que está acá no lo puedes tomar. Cualquier pasadizo que están en estas zonas de frontera de la facción, tanto para aliados como para oponentes, no lo puede tomar. Está bueno porque antes la gente se abusaba mucho, la verdad, las alianzas más fuertes venían, te rodeaban por completo el territorio, no te dejaban tomar una ruina, entonces te llevaban menos recompensas. Entonces, para resolver un poco esos abusos, ese bullying, entre comillas, está buena la solución en ese sentido, que los combates solo ocurran en la parte central del mapa, ¿no? La parte intermedia, lo podemos llamar. Pero bueno, a grandes rasgos, esos son la mayoría de bugs o errores garrafales que yo he visto en tema territorial. ¿Cómo se pueden resolver? Yo creo que hay dos formas. Una es poner un mono territorio, es decir, las 4 alianzas que todas tengan el mismo territorio, que estaría interesante porque te podrías hacer TP desde esta punta del mapa a la otra punta del mapa y ejercer presión ahí. Y sería una locura estratégica porque de repente tenés enemigos acá, de repente tenés enemigos en esta punta y no necesariamente los tenés sí o sí concentrados en este lado. Es decir, las alianzas principales estuvimos todo el rato en esta parte del mapa. RPM nunca pisó esta zona del mapa. Está bueno igual porque las peleas entre las alianzas chicas estuvieron, pero como les digo, el tema del beneficio de tener rally leaders de otras alianzas también jugó acá y bueno, al final las alianzas chicas terminaron recibiendo ayuda de las principales, entonces la verdad que terminó siendo un poco lo mismo. Entonces, para hacerlo así directamente, que nos permitan hacer TP a cualquier parte del territorio y que esté todo conectado por una misma bandera. De esta forma te resolves el problema de los pasadizos. La otra forma, que es la más convencional, la que seguramente van a optar los desarrolladores, es dejar todo como está y que podamos entregar los pasadizos a nuestros aliados. Es decir, de alguna forma, no sé, con un botón acá que te permita cederlo a RPM o a cualquier aliado. Porque si no, otra forma no hay, la realidad es esa, porque el oponente acá, vivo, obviamente, no toma el pasadizo e impide que justamente nosotros intentemos entrar o penetrar en esta zona, que era el punto más vulnerable que tenían. Entonces, tuvieron gratis, como les digo, vacaciones por 2 días sin presión nuestra. Pero bueno,
Después, cosa que sí, que ya mencioné, el tema de poder compartirle los rally leaders a los aliados me parece un puntazo a favor. Está muy bueno porque hay alianzas que son chiquitas, que no tienen krakens y que tienen mucha actividad capaz. Entonces los beneficia porque, no sé, acá FWB, por ejemplo, es una alianza que no tiene un kraken del nivel de Abel o de Mason o de Jomsa que tenemos nosotros. Entonces, por ejemplo, acá ellos tuvieron que pelear un 2 contra 1 entre Mercenaries y Dawn contra ellos. Y eso es una situación que normalmente en cualquier escenario previo a este nuevo sistema lo hubieran perdido como en la guerra. Pero gracias a esto de los Rally Leaders, mandamos a Mason acá y pudieron aguantar un 2 contra 1 contra alianzas que son mucho más fuertes que ellos técnicamente. Entonces ese es mi punto. Lo mismo pasó con Mercenaries acá, que ya les mostraba en el video, que fue impresionante, que se bancaron un 1 contra 2 acá. Normalmente en una situación normal no lo harían, pero como tenían de Rally Leaders a los jugadores de Dawn, les dieron mucha más supervivencia. Es decir, eso lo veo bastante acertado. Y por último, hablemos un poquito del emparejamiento, chicos, antes de pasar a los reportes. ¿Cómo lo vieron en sus grupos? En el mío, la verdad, el grupo 2 fue bastante parejo. Yo no me puedo quejar, porque tuvimos pelea los 3 días, estuvo muy parejo. Obviamente yo creo que en parte gracias a los errores que ha tenido el Valle en sí en el sistema, porque no sé cómo hubiera sido de tener la posibilidad de tomar los pasadizos y poderles presionar en esos primeros días en zona 2, porque ellos estuvieron muy tranquilitos en su zona 2 gracias a que nosotros no pudimos pasar. Entonces toda la presión la hizo Mercenaries por la otra punta donde nosotros no podíamos llegar. Entonces estuvo entretenido gracias a eso, creo yo. No sé qué tan parejo hubiera estado si hubiéramos tenido plena posibilidad de acceder a esos pasadizos, pero bueno, gracias a cómo ocurrieron las cosas, a cómo se fue dando todo, sí estuvo parejo. Entonces no me puedo quejar, la realidad es esa, sobre todo cuando Dawn nos metió ese push en el pasadizo, que se pudieron hacer TP del otro lado, ahí yo la verdad se me cruzó replegarnos un poco y rearmar un push, ¿no? Pero bueno, logramos resistirlo. Después en otros grupos creo que ha sido otra historia, lamentablemente. Grupo 1 fue un desastre, tenés a Fury e East, que son dos alianzas de 25 billones de poder, creo. Y Valheim, que no es menor, es una alianza muy buena, 10 billones, pero tienen ballenas. Y después en el otro lado solo tenés a Zeno arriba de 25 billones. WXW, 09GT son dos alianzas de 10 billones. Y EDW creo que tienen menos de 10, 5 billones creo que tienen. Están bastante pasivos en ese servidor 4. Entonces ya acá no tenés una alianza menos de 25 billones a favor de Zeno. Entonces acá ya está bastante dispar la cosa. No sé qué utilizarán para el emparejamiento, pero si es por poder está mal hecho, sinceramente, porque el poder no te dice que una alianza sea buena o sea activa o sea realmente competitiva. Lo vimos con NW en el Valle pasado. Yo no se los traje al canal porque fue muy polémico ese Valle. Pidieron específicamente jugadores de X alianzas, que no las voy a nombrar, de otros servidores en conjunto. Queremos estar de aliados nosotros y queremos ir en contra de RPM y que RPM tenga estos aliados, dijeron. Y bueno, era RPM y NW contra East, contra Zeno, contra Mars, creo, y contra Mercenaries. Es decir, prácticamente tenías 3 de lo que para mí son las mejores alianzas en el juego, sacando RPM, estaban de ese lado. Entonces fue imposible. NW de hecho se terminó aliando con ellos. Entonces al final fue un 1 contra 4, contra las 4 alianzas más fuertes que hay en todo el juego. Y la verdad que fue un desastre ese Valle, sinceramente. Más allá de toda la problemática que hubo de fondo, ¿no? Que jugadores te puedan pedir a los desarrolladores por un emparejamiento en específico deja bastante que desear, sinceramente. Sobre todo cuando nosotros no estuvimos de acuerdo, porque supuestamente Dawn iba a estar de nuestro lado, pero Dawn dijo que no querían participar, entonces los desarrolladores no pusieron a Dawn en nuestro grupo en aquel Valle anterior. Pero sí nos pusieron a nosotros, que nosotros nunca estuvimos de acuerdo, pero nos pusieron a nosotros. Total, somos RPM nosotros, ¿no? Pero bueno. Como les digo, los grupos la verdad estuvieron bastante dispares. NW acá, a diferencia del Valle anterior, que no hicieron un carajo, en este se pusieron las pilas por lo visto. La verdad que esto me da bronca igual, porque cuando las papas quemas, cuando los tipos tienen que jugar, no lo hacen. Ahora, cuando se pueden abusar por completo del oponente porque son el doble de débiles o porque no tienen la misma cantidad de krakens que tienen los muchachos de NW, bueno, acá que hicieron se abusaron por completo. Es decir, la facción roja acá no tuvo chances contra NW y es lo que les digo, es decir, si hubieran jugado como jugaron en nuestro Valle, probablemente la facción roja hubiera ganado, pero como jugaron modo como tendrían que haberlo hecho en nuestro Valle, se abusaron por completo. Entonces la verdad que no tiene sentido los emparejamientos. Por eso que digo, el poder no te dice siempre que una alianza sea buena o mala. Acá los desarrolladores pusieron NW ahí pensando o en base a la performance que tuvieron en nuestro Valle anterior, que no hicieron nada. Entonces ¿qué hicieron? Pusieron una alianza de 20 billones de poder llena de krakens a jugar contra alianzas de 10, 15 billones.
Entonces, por eso que digo, el poder no te dice todo, insisto con eso. Así que eso lo van a tener que corregir los desarrolladores. Y ver cómo mejoran un poco el emparejamiento de la mayoría de grupos, porque como les digo, no todos fueron el grupo 2 que tuvo un emparejamiento dentro de lo que cabe bastante satisfactorio. Bien, y vamos con los reportes, que es lo que a la mayoría de ustedes les interesa, sobre todo por las composiciones, para ver si hay algo novedoso, que salga de lo que es lo típico Freya Arturo y Rey de Arturo, ¿no? Que sí va a haber, sobre todo mucha Juana, Farhad, Jisun Jin, Asuka, entonces eso lo vamos a ver en los reportes. Pero bueno, los típicos que son estos, Freya Arturo, ya saben, ofensivamente es una bestia para los 3 tipos de tropas. Arqueros, infantería y caballería, funciona muy bien este combo. Mason lo está utilizando acá, contra Fate, que es otro jugador que es de los mejores jugadores que tienen, para mí es de los mejores en todo el juego defensivamente para infantería. Es decir, Mason, este jugador de Dawn y Bormos del servidor 2 son de los 3 mejores jugadores de infantería que hay en todo el juego. Y acá se están enfrentando. Así que reporte muy bueno por parte de Mason, pero es asumible ese daño que está tomando Dawn ahí. Entre 1 o 2 millones de poder para mí es totalmente asumible. Lo podés recibir y podés seguir tanqueando por horas tranquilamente, recibiendo relativamente poco daño. Acá Abel ofensivamente contra Mercenaries. Acá acuérdense, Overlord estaba defendiéndole a Mercenaries acá con su marcha. Freya Farhad, interesante. Y acá está utilizando Juana Arturo Abel. Polémico esto igual porque acá, por ejemplo, fue un 1-1 el reporte acá. Usted piense que esto es arqueros contra arqueros, no es arqueros contra infantería. Acá Overlord está defensivamente pidiéndole a Mercenaries que le manden arqueros. Entonces sacó un reporte muy bueno. Y esto es otra cosa a considerar, porque mucha gente se piensa que solo defensivamente funciona la infantería, pero arqueros también se pueden utilizar defensivamente. El tema con utilizar arqueros es que vos querés daño, es decir, no vas a buscar supervivencia, es decir, vas a perder muchas tropas defensivamente si vas a optar por la opción de arqueros, pero lo que querés hacer para ganar los rallies es meterle mucho daño. Entonces, ¿qué hicieron acá? Mucho daño, efectivamente. Así que un reporte bastante repartido en ese sentido, 1-1, pero acá ocurrió lo mismo, es exactamente un calco del anterior, pero miren la diferencia de pérdida, es decir, acá Abel le sacó prácticamente 6 millones de poder de diferencia, y es el mismo combo, mismos jugadores, mismo todo. Es decir, a menos que hayan cambiado algún talento o haya habido un poco más de T6 en alguno de los rallies, que no sé si lo habrá habido en este caso, puede ser lo único que haya afectado, pero realmente fue el mismo rally y salió uno muy positivo y el otro salió 1-1. Así que nada, destacable, como les digo, eso. Siguiente, bueno, Caffeine acá, un jugador nuestro que está en proceso de ser ballena, 400 casi de ataque, 400 de defensa, 314 puntos de salud. Está en proceso todavía, pero la verdad que tenemos una muy buena ballena de infantería acá que va a acompañar a Mason seguramente pronto. Y está utilizando Juana Arturo en ataque contra Freya Arturo, que para mí es polémico defender con eso, sobre todo si es con infantería. Es decir, con arqueros lo puedes usar defensivamente, sobre todo si lo que querés es buscar daño, ¿no? Es decir, Abel, por ejemplo, podría defender una torre con Freya Arturo si quiere, o con Rey de Arturo. Para mí es mejor Rey de Arturo, pero lo puedes hacer. Ahora, con infantería es un desastre. Como ven acá, Caffeine lo pasó por arriba el jugador de Mercenaries. Creo que es el compañero Savage acá, el hispanohablante, que tenemos ahí que nos sigue en el canal. Así que no sé, hermano, por qué no pusiste Raid acá. Pero bueno, yo lo hubiera puesto. Hubieras defendido mucho mejor. Es decir, no sé si positivamente, pero por lo menos hubieran perdido entre 1 y 2 millones de poder en lugar de 5. Después acá, Xiaomi nos ataca a nosotros. Acá está Bel defendiendo y defendimos con cualquier cosa. Acá Bel tiene, si les muestro el detalle de tropa, tenemos caballería, tenemos arqueros, tenemos cualquier cosa. Ven, caballos, arqueros, infantería, cualquier cosa teníamos, igual defendía. Pasa que el jugador acá de Dawn no era muy bueno, 360, y después las estadísticas, el resto están abajo de 300%. Así que nos podíamos dar el privilegio de reforzar con cualquier cosa ahí, ¿no? Después, este que está acá, los reportes que van a ver a continuación son en esa situación que yo les mostraba que Dawn nos tomó el pasadizo y se hicieron TP del otro lado. Entonces nos metieron presión con 4 rallies al mismo tiempo, fue una locura. Y acá donde yo la vi oscura y yo pensé, bueno, replegamos un poco porque estábamos recibiendo mucho daño. Miren este reporte, 2-1 por parte de Matt Jim, una locura con esa Freya Arturo metiendo mucho daño con esa infantería, ¿no? Acá defendiendo igual, creo que sí, acá era el Rey Jisun Jin de Abel encima. Entonces, acá con Mason hubiera sido otra historia, pero el tema es que Mason tenía las marchas ocupadas en otras torres. Por eso le digo, habían torres que estaban defendiendo bien, un 1-1, 1 y un poquito más, pero habían torres que estaban defendiendo 2-1, perdiendo drásticamente como esta que está acá. Y no nos quedaba otra porque no teníamos suficientes marchas para defender 4 o 5 torres al mismo tiempo, perdón. Acá, por ejemplo, defensa muy buena por parte de RPM acá. Creo que sí, acá es Mason definitivamente, miren esas estadísticas, una belleza, 460, 414, 4... ¡Oh, qué hermosura de estadísticas, por Dios! ¡Qué envidia! Y acá nos estaba atacando, no sé qué jugador de ellos, porque dice Fate ahí, pero las estadísticas no son de Fate esas, pero raro igual. Como les digo, una defensa muy buena por parte de Mason ahí, mucho daño que recibieron ellos. Nosotros también, igual, 36 millones hay que recibirlos, ¿no? Pero acá Mason, creo que sí, este fue el intento que yo le había dicho, probá Juana Asuka con infantería, a ver cómo sale, ¿no? Porque
Perdón. Es un combo que funciona muy bien con caballería, me quedé sin voz, y con arqueros capaz me atrevo a decir, pero con la infantería no funciona tan bien. Es decir, acá lo probamos, creo que es Overlord defendiendo con arqueros, pero como ven salió 1.000.000 negativo. Es decir, no salió tan negativo, pero la verdad que no tiene mucho potencial con infantería ese combo. Ahora con caballería es otra historia. Es letal este combo de Juana con Aska, es una locura. Y en campo abierto, una belleza. La verdad que si lo pueden armar ese combo, chicos, ármenlo. Y si son jugadores de caballería se van a enamorar literal de ese combo. Acá más de lo mismo, otro reporte 2-1 de estos que nos dolían, porque acá estaba defendiendo a Abel, que no tiene muy buenas estadísticas de infantería. Él está centrado en arqueros. Más de lo mismo, otro 2-1 acá por parte de Matt Jim. Acá Matt Jim metió 4 o 5 rallies que se abusó por completo de nosotros. Acá Jomsa creo que es un rally counter. Este sí que les dolió muchísimo. Realmente muy buen trabajo por parte de nuestro Daddy Joms ahí con esos arqueros. Contra Freya Arturo, que ya les dije, para mí defensivamente no funciona bien ese combo. Ofensivamente, ya saben, es una locura. Acá Overlord atacándonos, a ver qué está utilizando Overlord. Freya Arturo, ya era hora, hermano, ¿no? Ya saben, yo subí varios videos al canal de reportes en donde Overlord está utilizando mucho Freya Farhad, o Helda Farhad, o Freya Helda, que son combos que funcionan, pero no te sirven, hermano. Es decir, para lo que vos querés, que es hacer daño, no sirve. Entonces, acá estoy utilizando Freya Arturo, que sí es lo que sirve. Que no sé por qué no lo utilizó antes, porque si esto lo hubiera utilizado en otros valles, hubiera sacado muchos mejores resultados. Pero como ven acá, sacó un reporte 3-1, más de 3-1 de hecho, utilizando Freya Arturo, que es el que mejor le sirve a los arqueros. Entonces, nada. Como les digo, eso por parte de Overlord, a ver qué está utilizando acá. Freya Arturo nuevamente. Miren cómo defiende Freya Season Sin. Esto es un combo que Mason está utilizando como segunda marcha para defender. Es decir, en una torre pone el rey de Arturo, en otra torre está poniendo Freya Season Sin. Entonces, es un combo a tener en cuenta porque podés asumir este daño. 1.5 millones de poder, lo podés asumir. Incluso 2 millones de poder es un trade que yo, por ejemplo, personalmente compro. Es decir, compro defender así. Nuevamente, más de lo mismo acá. 1.2 millones de poder perdidos a favor de ellos. Pero lo compro, nuevamente esas defensas me resirven, es decir, prefiero perder 100.000 tropas pero defender bien, antes que perder, no sé, 1.000.000. Un reporte hermoso acá, duradero, este que creo que fue Abel pegándole al pasadizo de Don, que estuvimos, como les digo, 3 horas en el mismo pasadizo pegándole, miren la cantidad de pérdidas, Dios mío, 22 millones de tropas curadas, 15 millones en nuestro lado, 15 millones gravemente heridas, 22 ligeras, una locura, una cantidad de tropas. Juana Arturo acá está utilizando a Abel, por eso les digo que para mí está al nivel de Freya Arturo. Yo creo que con Freya Arturo hubiera obtenido prácticamente el mismo resultado Abel. Y muy buen reporte, la verdad, considerando que también resistió los rallies counter, porque esto duró tanto que lo que hizo Abel acá fue resistir rallies counters a la vez. Esto que parece un poco negativo, el tema es que duró tanto porque el rally counter de Dawn no era un jugador ballena, era este chino que está ahí, que no tiene muy buenas estadísticas. Se las muestro muy rápido por arriba, pero no tiene nada arriba de 400%. Tiene entre 300 y 360. Así que por eso es que estaba Abel resistiendo esos rally counter y por eso duró tanto el reporte. Acá Abel o Mason, no sé quién era, Abel en ataque utilizando Freya Farhad. ¿Ven que no sirve este combo? Es decir, esto no sirve ofensivamente. Overlord lo usó mucho y no sirve. Abel lo probó acá y no sirve. Los desarrolladores nos dicen que sirve este combo. Bueno, no sirve. Acá está la prueba, chicos. Lo mostré en 1000 videos. Freya Arturo es el que sirve. A ver qué está utilizando Abel acá. Bueno, Juana Freya acá intentó utilizar una femenina con Juana, que ya saben que no funciona muy bien por la segunda habilidad de Juana, pero bueno, está interesante probar, a ver si funcionaba con Freya, con Amaterasu, con Helda. Creo que, sinceramente, el mejor potencial es con masculinos, es decir, con Arturo, con Aska, capaz que con Jisun Jin, con Raid si querés algo que tanquee, pero la verdad que no le vas a meter mucho daño, no vas a explotar bien esa segunda habilidad de Juana. Pero los principales, como les digo, Arturo, Aska, creo yo. Arturo si lo querés utilizar con infantería y arqueros, y para caballería con Aska. Funciona excelente Juana de Arco. Muy, pero muy buena heroína, chicos. Más que nada campo abierto y ofensivamente. Defensivamente no sirve Juana, eso que quede claro. Es como Freya Arturo que no sirve bien defensivamente. Bueno, lo mismo pasa con Juana. Acá Abel atacando a Mercenaries. Acá sí está utilizando Juana Arturo. Ya saben, ven la diferencia. Es decir, no es lo mismo que utilizar Juana Freya o utilizar Freya Farhad. Acá sí saca un reporte positivo contra el mismo jugador. Porque en los 3 reportes sigue siendo Overlord defendiendo con ese Rey Jisun Jin. Entonces ahí se prueba claramente que el combo es o Freya Arturo o Juana Arturo ofensivamente. Más de lo mismo acá. Creo que todos estos se repiten. Abel, bueno, acá tenés un jugador de caballería de Dawn intentando algo, pero la verdad no tiene muy buenas estadísticas, no sé qué quiso hacer acá. Seguimos por acá, disculpen los ladridos de fondo, chicos, que sé que se escuchan. Más de lo mismo, Abel contra el pasadizo, Abel contra el pasadizo, siguen siendo los mismos trades, a ver. Sí, es el mismo. Miren, de hecho acá estoy utilizando Jisun Jin Arturo.
De hecho, para el que quiere comparar, miren el daño que recibieron con Ji Sun-Jin Arturo, que es prácticamente un 1-1, y comparen con lo que estaban defendiendo antes, que era Rey de Arturo. Es decir, sacaron un reporte más negativo defendiendo con Rey de Arturo que con Ji Sun-Jin. De hecho, este es un claro ejemplo, es el ejemplo principal. Sacaron mucho, pero mucho peor reporte que comparado con esa defensa de Ji Sun-Jin Arturo. No digo que este combo de Ji Sun-Jin Arturo sea mejor que Rey de Arturo, pero está interesante para tenerlo en cuenta. Capaz que vos querés utilizar, no sé, Raid Freya en defensa y este combo en otra torre. Bueno, son variantes que puedes optar, es decir, en lugar de usar Raid Arturo y Freya Ji Sun-Jin, puedes hacer Arturo Ji Sun-Jin y Raid Freya, si querés, ¿no? Es decir, podés probar, es decir, se puede probar, eso es lo interesante. Acá Quack, ofensivamente, esto es un reporte interesante, porque acá les dije, estábamos atacando a este jugador de Dawn, que era el jugador de 284 millones, que yo les dije que lo estábamos seriando. Bueno, Quack le mandó un rally de caballería, que no es una de nuestras mejores ballenas, pero tiene buenas estadísticas, tiene arriba de 300%, incluso llegó a 423 de ataque. El tema es que ese ataque está muy beneficiado por Asuka y Juana, que ambas te incrementan, entre los dos creo que te suben 60 y pico % el ataque, así que piensen que realmente el ataque de caballos de Quack es de 350, 360 me parece, sacando los dos héroes que te incrementan el ataque, ¿no? Entonces, igual fue un reporte muy bueno, es decir, consideren que no es una ballena y miren el daño que le hizo a este jugador, ¿no? Tremendo, la verdad, muy pero muy buen reporte por parte de Quack ahí. Abelito acá atacando, creo que con Juana también, atacando a Overlord, que está defendiendo con Freya Farhad, que bueno, defensivamente le funcionó, sacó un trade más o menos aceptable. Acá estamos tomando un doble rally, acá es lo que estaba pasando en la ruina que yo les mostraba en ese último día. Bueno, ahí hizo doble rally Mercenaries y Dawn, y acá recibimos mucho daño, la verdad. Casi 40 millones de pérdidas para nosotros contra 20. Fue un 2-1 si contamos los dos rallies, así que muy buen daño. Para los que le interesa, Clea, que es uno de los mejores jugadores de caballería, está utilizando Juana Arturo. Así que o Juana Arturo o Juana Asuka. Son las mejores dos opciones para caballos, me atrevo a decir, ofensivamente en rallies. Después en campo abierto entra en juego también Erin Reinhardt, por ejemplo, que es un combo muy, pero muy bueno también. Sobre todo si tenés la skin de los dos. Acá Mason atacando a Mercenary. Ya estos últimos reportes ya nos estábamos abusando porque no tenían tantas tropas ellos. Entonces van a salir muy positivos. Mason sigue con esa Freya Arturo. Creo que a Mason le funcionó mucho mejor Freya Arturo que Juana Arturo. Él probó con Juana y no le dio muy buenos resultados. Pero bueno, he visto jugadores del grupo 1, Bormos, que lo ha utilizado Juana Arturo y le ha dado buenos resultados. Así que depende del jugador, creo yo, y la situación sobre todo. Porque el combo es útil para otros combos. Es decir, depende de lo que te estés enfrentando. Abel acá ofensivamente haciendo pedazos a Mercenaries acá, incluso tomando rallies contra. Ahí lo vamos a ver, Juan Arturo contra Rey de Arturo y los hizo pedazos, incluso toma rallies contra. Como pueden ver acá, Peace le hizo un rally counter y aún así salió positivo Abel, y creo que también recibió alguno que otro después, pero bueno. Acá más de lo mismo, sigue la presión. Abel también recibiendo rallies counters de Andrusius ahí, sí. También 3 millones de tropas en ese counter. ¡Buah! 26 millones de poder perdido. ¿Cómo les dolió este? Dios mío. 8 millones más en ese rally counter, nada, sí, acá los estábamos pasando por arriba. Es el mismo combo siempre, chicos, no lo muestro, pero es Juan Arturo contra Rey de Arturo en los mismos rallies. Pasa que no quiero seguir alargando esto porque si no se me va a hacer 40, 50, 60 minutos si analizo uno por uno. Más de lo mismo Juan Arturo acá también, la verdad que los pasó por arriba Abel, y el último que tengo acá, defensivamente contra Overlord creo que nos atacó con Freya Arturo, y defensivamente, como ven, Rey de Arturo se la bancó bastante bien con Mason ahí. Así que esos son los reportes. Y poco más, chicos, vamos a terminar por acá el videito. Los últimos 10 minutos quería ver si Dawn intentaba algo, si Mercenaries que habían construido por acá, pero bueno, parece que está sentenciado, así que GG's a nuestros oponentes. A Dawn, increíble la performance que tuvieron, muchachos, sobre todo en esta zona. Este pasadizo que está acá, que estuvimos peleando 12 horas, fue una locura. Toda esta zona, la verdad que fue hermoso, y nunca había visto a Dawn así de activo, por lo menos desde aquella vez que se enfrentaron a Zen, un 1 contra 7, que estuvieron muy activos. Bueno, desde aquel entonces no los veía, así que ojalá que sigan con esta misma línea de competitividad y de pelear, porque la verdad que bajo mi perspectiva los últimos 3 valles de Dawn iban en declive, pero bueno, en este repuntaron y ojalá que sigan así, porque en los que siguen, si mantienen este nivel, va a ser todo mucho más divertido. La realidad es esa, por más que hayan perdido, la verdad que jugaron excelente. Y después Mercenaries, decir, ¿qué más decir de Mercenaries, no? Siempre les tiro flores a estos tipos porque juegan tremendo, la verdad. Para el poder que tiene la alianza, lo hacen increíble. Todo el rodeo que hicieron con las banderas por acá, un laburo tremendo, mucha actividad requiere eso, y no rendirse, no bajar los brazos, así te queden, no sé, 100.000 tropas, igual iban con esas 100.000 tropas, ¿viste? Vos capaz que tenés 10.000, 50.000 tropas que te quedan, bueno, ya está, te desconectás, decís, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer con esta tropa? No, estos tipos seguían, por más que tenían 10.000 tropas, seguían mandando las tropas a los rallies, así que es de considerar y es algo que también tienen que seguir el ejemplo ustedes. No se rindan porque puede que le den vuelta la batalla. En este caso no ocurrió para ellos, pero la verdad que estuvieron muy cerca de hacerlo, así que GG's obviamente a nuestros aliados también, a FW principalmente, que estuvieron muy presentes.
coordinamos, tratamos de hacer lo imposible, es decir, con todos los errores que ha tenido el sistema en sí, tratamos de hacer lo imposible para poder beneficiarnos de tener siempre un 2 contra 2, es decir, que no sea una situación de 1 contra 2 en donde podés salir perdiendo. Así que creo que lo ejecutamos bastante bien y obviamente el resto de alianzas, ¿no? NOM, NOR, que también participaron por parte nuestra, que nos ayudaron con un poco de actividad también, y el enemigo que creo que tuvieron DHX, creo que era, DHX era. Déjame ver, sí, DHX y Neo, así que poco más. Espero que les haya gustado el video, déjenme saber en los comentarios qué cambiarían, qué ajustarían, porque mucha gente se ha quejado, han amenazado con dejar el juego por este cambio drástico que han hecho en el Valle, y para mí no es cerrado, es decir, le hacía falta un baldazo de agua fría al Valle y pegar un volantazo y cambiar el sistema, porque ya era muy monótono, era aburrido sinceramente, porque te aliabas con los que tenías cerca, a veces te abusabas por completo, te aliabas todo el mapa contra una alianza y ya no es esos tiempos, es decir, en los tiempos de antes, es decir, meses atrás, se podía hacer porque el abuso era real. Es decir, Zeno, por ejemplo, cuando tenía 20 billones y 20 Krakens, se podían abusar. Pero ahora las cosas cambiaron, las alianzas están más balanceadas, con la migración muchos reinos se han vuelto más fuertes, entonces está todo mucho más parejo ahora. Yo lo dije en aquellos videos iniciales, cuando llegue la migración las cosas van a cambiar y va a ser todo mucho más parejo. Y dicho y hecho, es mucho más parejo para mí ahora. Entonces ya no puedes hacer un 1 contra todos. Entonces para mí está acertado esto de las facciones, 4 contra 4, hay que ver, tienen que mejorar definitivamente todo lo que dije en el video y sobre todo el emparejamiento también, para que sea más parejo para todos. Es decir, que no me pongas alianzas que tienen jugadores T4, T5 a jugar en valles que tienen T6, ¿viste? Eso no puede pasar, entonces ese es mi punto, así que nada. Dicho eso, dejen su like si les gustó el video, suscríbanse por favor, ayúdenme, así llegamos a los 1000, la siguiente meta llegamos a los 500 suscriptores, que estoy re contento, no lo había dicho, así que les agradezco a todos por haberse suscrito y bueno, a ver si podemos llegar a esos 1000, que es la siguiente meta. Así que nada, nos veremos en el siguiente video, gente. Abrazo fuerte para todos y hasta luego.